Inicio de la obra pentecostal en Sargento Aldea. A partir del avivamiento pentecostal que se produjo en Valparaíso en el año 1909, surge una serie de problemas entre las autoridades de la Iglesia Metodista Episcopal y el norteamericano Willis Hoover, quien comienza una intensa búsqueda espiritual por medio de la oración y del estudio de la Palabra de Dios. Frente a la negativa de Hoover de dejar estas prácticas en los cultos, en donde se veían sanidades divinas, llantos, manifestaciones del Espíritu, tales como hablar lenguas, tal como se relata en el libro de los Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 2, en donde se ve cómo se concreta la promesa de Jesús de Nazaret. Porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Hechos capítulo 1, versículo 5. De esta forma, lo que estaba viviendo la iglesia en Valparaíso correspondía a este fenómeno bíblico, los cuales no fueron aceptados por la iglesia metodista episcopal y le piden a Hoover que regrese a Estados Unidos, pero a petición de un grupo de la congregación y algunas iglesias de Santiago decide quedarse en Chile. Dentro del grupo de personas que llegan a integrar la congregación del pastor Hoover, se ve un gran fervor religioso y las personas sufren un cambio drástico en su forma de ser. La gran mayoría de los feligreses proviene de los sectores más bajos de la sociedad. Entre estos se convierte al cristianismo Elena Laidlaw, quien es conocida como la hermana Elena. En septiembre de 1909, la hermana Elena viaja a Santiago para contar los sucesos de Valparaíso, que conmocionan al puerto a tal punto que la prensa de este tiempo hace permanentemente referencia a los escándalos de fanáticos, que hacen curaciones y pretenden tener visiones. Es así como se marca la fecha 12 de septiembre de 1909 como el nacimiento de la iglesia en Sargento Aldea, producto de las noticias que la hermana Elena trae desde el puerto. Ese día, aproximadamente a las 3:30 de la tarde, ella se presenta en el templo de la iglesia metodista de la población Montiel. A partir de las noticias que trae la hermana Elena y frente a la oposición de la Iglesia Metodista Episcopal a la manifestación del Espíritu Santo, el hermano Víctor Pavés Toro, junto a 30 personas que pertenecían a la iglesia, deciden abandonar la Iglesia Metodista Episcopal y en el domicilio del hermano Carlos del Campo realizan el día 14 de septiembre de 1909 una reunión, la cual es dirigida por el hermano Víctor Pavés. Para la posteridad ha quedado el himno con el cual se comenzó esta reunión: Gloria a nuestro Salvador. En forma paralela en Valparaíso, el pastor Hoover, y producto de los hechos que se producen en las reuniones pentecostales y el disgusto de la iglesia frente a estas manifestaciones, el pastor Hoover explica esta situación a sus superiores, los cuales no comprenden ni aceptan tales manifestaciones como obra de Dios, sino que las catalogan como conductas inapropiadas que no corresponden a la imagen de la Iglesia Metodista Episcopal. De esta forma, la directiva de la iglesia instruye al pastor Hoover a que ponga fin a este tipo de reuniones, especialmente a las manifestaciones desordenadas que se producían en ellas. Frente a esta situación, el pastor Hoover decide renunciar a esta iglesia, pese a que en su defensa citó los inicios del metodismo y los elementos propios que de este movimiento provenían. El pastor Hoover no podía negar la manifestación del Espíritu Santo. Esto, al no ser aceptado, produce el quiebre. Es así como el 17 de abril de 1910 lee su carta de renuncia ante la congregación, en donde deja en claro que no se separa de las enseñanzas de John Wesley ni del metodismo, sino sencillamente objeta que el gobierno de la iglesia fuese por medio de la conciencia humana.
Muchos fueron los que creyeron y siguieron los conceptos planteados por el pastor Hoover. Algunos llegaron solo como curiosos oyentes de los sucesos que se relatan, y al sentir el Espíritu Santo se integran y pasan a formar parte de la congregación. Otros llegaban instados directamente por Dios. Todos ellos, que formaban un grupo considerable de personas, experimentaron el avivamiento en sus vidas y lograron comprender el poder del Espíritu Santo, y así sus vidas cambiaron drásticamente. El día que el pastor Hoover se retira de la Iglesia Metodista Episcopal, lo hace junto a un grupo de personas que creyeron en el bautismo del Espíritu Santo. En Santiago, al conocerse las noticias provenientes de Valparaíso, los feligreses piden al pastor Hoover que sea superintendente, ante lo cual el pastor Hoover acepta, pero pide que esta nueva iglesia que nace adopte el nombre similar a la iglesia que él dejaba. Es así como nace la Iglesia Metodista Nacional, la que posteriormente pasaría a llamarse Iglesia Metodista Pentecostal. La iglesia en Santiago, después del mes de septiembre de 1909, comenzó a realizar reuniones los días martes, jueves y domingo, mientras que el pastor Víctor Pavés era movido por el Espíritu Santo a realizar reuniones de oración. Para esto se reunían cada día domingo a las 7 de la mañana para comenzar el día con una oración de 1 hora, con el objetivo de pedir la dirección de Dios en las diferentes actividades que se realizarían durante el día. Con el pasar del tiempo, esta oración se constituyó formalmente como la oración de 7 y que se mantiene hasta el día de hoy. El pastor Víctor Pavés instruye para el día domingo la realización de la escuela dominical, la predicación en lugares públicos en la tarde, para culminar con la reunión de la noche. Es así como la iglesia en Santiago comienza a predicar en distintos puntos de la capital, lo que hoy se conoce como predicación al aire libre, lo que es una característica de la iglesia evangélica pentecostal. La iglesia comenzó a crecer en el número de creyentes y en el año 1912 arrendó un local en la calle Maule, lugar que rápidamente se hizo estrecho para albergar a tantas personas. En el año 1914, la iglesia se traslada a la calle Gálvez. Después de esto, la iglesia consagra un templo propio en la calle Sargento Aldea el día martes 21 de octubre de 1919. Es justamente el nombre de esta calle la que da el nombre definitivo a esta iglesia, la iglesia de Sargento Aldea. En todo tiempo, Dios ha usado a diferentes personas para llevar adelante sus propósitos eternos. Es así como en la persona del pastor Víctor Pavés Toro encontramos al instrumento que Dios usó para comenzar a poner los cimientos en una reducida congregación, pero que hoy ha cumplido 110 años de ininterrumpida labor evangelizadora, siendo el primer pastor probando de la iglesia pentecostal en Chile. Fue investido en el año 1909, ascendido a diácono en 1911 y pastor presbítero en 1915. Nació el 20 de julio de 1874 y en el año 1898 llega a la Iglesia Metodista Episcopal y es uno de los que abandonan esta iglesia en el avivamiento de 1909. Por lo tanto, es uno de los fundadores del movimiento pentecostal en Chile. En los años 1920 y 1921, ocupó el cargo de superintendente de la iglesia en reemplazo temporal del pastor Willis Hoover, quien viajaba a los Estados Unidos a tratarse de una enfermedad. En este periodo se produce una situación de escasez, producto de una difícil situación económica. A pesar de esto, muchas veces se le vio levantar los brazos hacia el cielo exclamando: «Soy hijo del rey», a pesar de tener sus ropas muy raídas y en mal estado.
En el año 1920, la iglesia de Sargento Aldea vive un movimiento particular, similar al avivamiento de 1909, en donde se ve gran cantidad de sanidades divinas y conversiones, lo que aumentó el número de fieles que asistían a la iglesia. Así como en 1909 este movimiento fue incomprendido por las autoridades civiles y eclesiásticas, las cuales persiguieron a quienes participaron en este mover, sin embargo, y sin dar pie a la presión, el pastor Pavés continuó adelante con este movimiento dándole orden y dirección. Tal fue el crecimiento de la iglesia que el templo se hizo estrecho para recibir a tantas personas. En una de estas reuniones, una persona tomada por el Espíritu Santo entregó una profecía que prometía que llegarían las almas como palomas al palomar, lo que hacía alusión a la gran cantidad de personas que se incorporarían a este movimiento, lo cual se cumplió en plenitud. El último sermón del pastor Pavés se tituló Trabajar para la salvación de 10.000 almas para Cristo, el día 16 de noviembre de 1933. Fallece el 28 de noviembre de 1933. El hermano Juan Luis Saavedra fue nombrado pastor en reemplazo al pastor Pavés. El hermano Saavedra fue uno de los que salieron de 1909 junto al pastor Pavés de la Iglesia Metodista Episcopal y fue el primer guía de clase que tuvo la iglesia en el local de San Luis. Durante su ministerio, la iglesia profundizó su labor de evangelización, dando inicio al trabajo del grupo de ciclistas y del coro de la iglesia. El Señor honró a la iglesia con 7 nuevos pastores. Además, se edificó un nuevo templo central de material sólido de 23 metros de frente por 30 metros de fondo, el que fue construido en el transcurso de 1 año y meses, consagrándose el 30 de enero de 1949. Se entregaron los campos de Puente Alto, La Cisterna, Ñuñoa, Recoleta. El 2 de marzo de 1952 partió a los brazos del Señor el recordado pastor presbítero Juan Luis Saavedra Leighton. En el año 1952 fue ordenado pastor el hermano José Gómez Tapia, que durante algunos años ya era el ayudante del pastor Saavedra. Durante su labor ministerial se entregaron 19 pastores al ministerio y se estableció la iglesia en 22 locales, construyéndose La Musa, Sierra Bella, Maestranza, San Nicolás, La Central, Departamental, La Victoria, Magallanes, Moneda, San Joaquín y Los Nogales. Se dio inicio al trabajo de evangelización de los niños de una manera mucho más focalizada con la metodología APEN, donde 2 profesoras norteamericanas prepararon a jóvenes y señoritas para este ministerio en los años 1968 y 1969. Siendo parte de este primer grupo los hermanos Eliseo Caro, Pedro Pradenas, Manuel Caneo, Noemí Canales, Marta Pulgar y Priscila González. Hoy es una de las actividades principales de nuestra Iglesia Evangélica Pentecostal, conocido por todos como clases bíblicas visualizadas. Además, se fortaleció el trabajo de la iglesia con las hermanas Dorcas voluntarias que empezaron a predicar todos los viernes durante la tarde las distintas poblaciones de Santiago, y el grupo de señoritas que ya empezaba a tener una participación más activa con reuniones y misiones. Se entregaron como pastorado los campos de Coracaví, Rosenblit, Ñuñoa, Peñalolén y Pudahuel. En 1982, tomando en cuenta su salud, decidió dejar su cargo y quedó como pastor presbítero honorario de la iglesia. En el año 1986, el Señor lo llamó a su presencia. En el año 1982 es designado el pastor Eduardo Valencia Martínez
hijo espiritual de la Iglesia. Se dio libertad para que los jóvenes pudieran participar en el cuerpo de jóvenes, ciclistas o coro general, creciendo mucho los grupos de la Iglesia. Además, se fortaleció la pertenencia a los locales, formándose coros en cada clase que comenzaron a cantar en el templo central los días martes y jueves. Además, se dio inicio a la actividad del coro de niños. Se entregó el campo de Quinta Normal y el Señor honró a la Iglesia con 9 hermanos como pastores. Y en el año 1990, el pastor presbítero Eduardo Valencia Martínez es elegido por el honorable cuerpo de pastores presbíteros como el nuevo superintendente de la Iglesia Evangélica Pentecostal. En 1990 llegó a la iglesia el pastor Oseas Gálvez Álvarez, hijo de uno de los hermanos que comenzaron en 1909, el hermano Agustín Gálvez. Se amplió el templo central y se adquirió casa de Jairo y casa Betania. Se construyeron los locales de Yico, Martínez de Rosas y Victoria Norte. Presentó 22 nuevos obreros al pastorado. Entregó el campo de Vista Hermosa. Se dio inicio al trabajo de 2 nuevos grupos de la iglesia, los jóvenes casados y el coro de Dorcas. En el año 2006 es trasladado a la iglesia en Ñuñoa. En el año 2006 llegó el pastor Eliseo Caro Parragués, otro hijo nacido en la cuna de la iglesia. Durante su ministerio se dio inicio al trabajo de 3 nuevos grupos, intermedios, enfermeros y carcelarios. Se compró Casa Simón, se dio inicio al trabajo de 2 nuevos locales, Betania y Población Santiago. Se construyó un hogar de ancianos para dar cobijo a los hermanos que no tienen quienes los asistan en los últimos años de su vida. Se regularizaron las propiedades de la iglesia, ya que muchas de ellas no contaban con la recepción final. El Señor honró a la iglesia con 2 nuevos pastores y se entregó el campo de la Victoria y Victoria Norte. La Iglesia Evangélica Pentecostal en Sargento Aldea ha mantenido su identidad pentecostal tal como se la heredó su fundador y primer pastor pentecostal en Chile, el pastor presbítero Víctor Pavés Toro, la que se ha mantenido a través del tiempo en forma ininterrumpida como es el amor a las Sagradas Escrituras, el fervor por una vida llena del Espíritu Santo, la constante predicación al aire libre, el continuo llamado a la santidad y el solemne canto congregacional, que son las credenciales que identifican desde sus inicios a la Iglesia Evangélica Pentecostal y que fueron enseñadas y recordadas por los diferentes siervos de Dios que fueron dejando sus huellas en la amada iglesia en Sargento Aldea y que a pesar de las diferentes generaciones que han pasado por ella, han mantenido durante todos estos años la llama encendida del avivamiento pentecostal que dio su origen en 1909. Uno de los últimos sermones del pastor Pavés fue trabajar por la salvación de 10.000 almas para Cristo. En la perspectiva de tiempo, podemos decir que este anhelo se ha cumplido totalmente. Durante estos 110 años de la iglesia en Sargento Aldea, ha entregado 15 campos para nuevas iglesias y 60 pastores. De los 30 hermanos que salieron de la Iglesia Metodista Episcopal de Montiel, hoy son aproximadamente 1.500 entre hermanos, hermanas y niños. Porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve y no vuelve allá, sino que riega la tierra y la hace germinar y producir, y da semilla al que siembra y pan al que come, así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero, y será prosperada en aquello para que la envíe. Isaías capítulo 55, versículos 10 y 11. La comisión que sigue cumpliendo
en las calles, poblaciones, barrios y diferentes sectores de la ciudad, la Iglesia en Sargento Aldea sigue predicando: Cristo salva, Cristo sana, Cristo viene. Amén.